Vamos a empezar con algunas preguntas que se hace Burbules. Burbules es un filósofo, por eso él se pregunta mucho sobre esta cuestión de cómo atravesaron las tecnologías de la información y la comunicación los sistemas educativos, la educación, el aula. Y entonces él va trabajando los contenidos a partir de diferentes preguntas, ¿no? Entonces él dice, en este sentido, si los pizarrones son buenos o malos para la enseñanza, si los manuales escolares ayudan a aprender a los niños, si la televisión promueve o restringe las oportunidades educativas, y entonces se pregunta, ¿qué hemos aprendido en estos últimos 10 años? ¿No? 10 años, dice él, podríamos decir últimos años, porque 10 años es mucho tiempo para los grandes cambios que se van dando en las tecnologías de la información y la comunicación, que ustedes saben, y sabemos porque lo vivimos, que estas tecnologías van cambiando sobre los cambios. O sea que todas estas cuestiones y preguntas y debates que se van haciendo en los materiales que nosotros tenemos, la idea es ir revisándolos porque también han ido evolucionando estos debates, ¿no? Y justamente estamos aquí en este eje en donde aquí lo que vamos a mirar es qué pasa con estas tecnologías de la información y la comunicación en la parte de los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, y justamente qué debates hay sobre esto. Y si hablamos de debates actuales en general, y si hablamos de debates actuales tenemos que posicionarnos, no podemos utilizar bibliografía de hace 10 años atrás, ¿no? De hace 5 años atrás, digamos. Hace 5 años no teníamos las aulas que tenemos hoy, ¿no? Estas aulas que nos han atravesado por una virtualidad obligatoria, por decirlo de alguna manera, y que hemos aprendido a trabajar y a manejarnos con esta virtualidad este, como hemos podido, ¿no? Y en este sentido, fíjense ustedes que, más allá de que todo esto cambie, los debates y demás, fíjense cómo estos dos autores, van a ver ustedes, van cuestionando y van profundizando los debates y las problemáticas en función de justamente lo que nos está pasando hoy, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay, diríamos, en trabajar en un pizarrón o trabajar en la compu? ¿Qué pasa con los manuales y los libros? ¿Dónde quedaron hoy? ¿Cómo reviso yo lo que el niño hace o deja de hacer en una hoja, en un libro, en un manual? ¿Dónde lee? ¿Cómo aprende hoy? ¿Mm? ¿Qué pasa con la televisión? Bueno, la televisión fue una de las tantas cuestiones y de las tantas tecnologías que, ¿se acuerdan lo que vimos de Castel? Fue puesta sobre la mesa para decir, bueno, ahora que está la televisión, la escuela va a cambiar. Y así y fueron apareciendo las diferentes tecnologías de la información y la comunicación que supuestamente la sociedad esperaba que se originaran cambios, ¿no? Cambios en la escuela. Entonces, este autor nos va a decir, cuidado con lo que piden porque se puede conceder, ¿no? Y además dice, lo que deseamos cuando lo conseguimos es diferente a lo que esperábamos. ¿Qué quiere decir con esto? Porque lo dice en relación a las tecnologías de la información y la comunicación y a toda estas ansias sociales de que las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea la radio, el teatro, la televisión, todo lo que fue apareciendo como medios de comunicación, siempre la sociedad esperaba que originara cambios en la escuela. Y bueno, ¿qué pasa? Las TIC o en realidad lo que aparece y se inserta en el sistema educativo y en la educación son las computadoras. Las computadoras como, digamos, una máquina, ¿no? Y yo siempre doy el ejemplo de que enseñar a usar la computadora es lo mismo que enseñar a manejar,
¿no? La escuela podría poner un curso para aprender a manejar a los chicos de secundaria que están por sacar el carnet de conductor, ahora lo pueden sacar a partir de los 16 años. Entonces, a ver, ¿eso es un contenido, es un conocimiento que realmente se necesita que se dé en la escuela? ¿O es un conocimiento social que todos necesitamos aprenderlo, o que por lo menos aquel que quiere puede aprenderlo, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos la computadora con el auto, pero bueno, ustedes me van a decir, bueno, Marta, pero con el auto no puede aprender algún conocimiento que sí puede aprender con la computadora. Bueno, pero entonces ahí está el uso que le damos a la computadora dentro de la escuela, ¿no? A esa máquina, cómo la usamos dentro de la escuela y cómo la utilizamos. Si aprendemos, si lo que se propone, ¿no?, es enseñanza del uso de la máquina, entonces no vamos a lograr nada, porque el uso de una máquina no me va a permitir aprender ciencias naturales, aprender ciencias sociales, resolver algún problema de matemática. Entonces, eh, aquí es donde al insertarse socialmente esta máquina en la educación, empiezan a aparecer los debates para que esa máquina pase a ser una herramienta, pase a ser un acompañante en el sistema educativo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las TIC en educación? Parecían que iba a resolver un problema, varios problemas, ¿no? De equidad, porque decíamos, bueno, a ver, hace muy poco tiempo atrás se pensó en que dándole las computadoras a los chicos íbamos a hacer igualitarios el acceso a esas tecnologías, y por eso íbamos a tener esa equidad, se iba a achicar la brecha, ¿no? Esto que varios autores trabajan sobre la brecha digital, porque los niños o los adolescentes o los jóvenes, al tener esa herramienta de trabajo, iban a poder tener esta cuestión de igualdad de acceso. También se pensaba en la motivación. Bueno, al tener la máquina, los chicos se motivan, porque no es lo mismo aprender de un libro que hoy tengo que ponerme a leer, que leer en la pantalla, que me resulta más interesante. O sea, hay una motivación que me va a permitir que yo trabaje de otra manera. También se pensó en que el niño iba a comprender, o el joven iba a comprender mejor si tenía esta herramienta, ¿no? O sea, si lee de la pantalla va a comprender más que si lee de la hoja del libro. Entonces, ¿qué pasa aquí? En realidad, estos problemas que se creían que se iban a solucionar, no se solucionaron y se originaron nuevos problemas, ¿no? Fíjense ustedes que todo esto que yo les estoy planteando aquí a través de diferentes problematizaciones o preguntas, o este punteo de cuestiones que estamos haciendo, tiene que ver con el título del documento, ¿no? Riesgos y promesas, ¿no? Cómo estas promesas de que estas tecnologías iban a cubrir, iban a solucionar, iban ¿no?, a esta necesidad que la sociedad proponía, en realidad hay que pensar más en riesgo que en promesas, porque cuando Burbú les dice, cuidado con lo que pide porque se les puede conceder, aquí está este tema de que cuando llegaron las computadoras a la escuela y pusieron las conexiones a internet y hablaron de que, bueno, ahora todos tienen la misma posibilidad, hay una motivación, enciendan las compus, vamos a trabajar. Los docentes dijeron, bueno, pero guarda, porque no pueden entrar a cualquier página de internet. ¿Cómo nosotros controlamos, no? Esto que decía Castel, ¿se acuerdan en los videos anteriores? Cuando él le decía a los grandes empresarios en la reunión, empezaban la reunión y decía, ¿cómo controlamos internet? Y no se puede controlar. Y la reunión se terminaba. Bueno, aquí en educación empezaron los problemas cuando quisieron controlar y poner límites y filtros a eso que tanto quisieron tener en la escuela, ¿no? Entonces, a eso se refiere el autor cuando hace estas ¿cómo es que se dice? Parodias, podríamos decir, ¿no? Para poner sobre la mesa el debate de las computadoras sí, las computadoras no,
cuándo, cómo, por qué, dentro de la escuela, fuera de la escuela, cómo las trabajamos. Entonces, dice, a su vez, las tecnologías son creadas para una cosa, ¿no? Porque la computadora en su momento fue creada con un objetivo, pero resulta que la sociedad las usa para hacer otras cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen estos riesgos, estas promesas, estas ganas de que me solucione la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el docente pensar que los niños pueden aprender solo teniendo una computadora delante, que les va a solucionar problemas de aprendizaje, que les va a solucionar problemas de motivación a la maestra y que no va a tener que poner tanto el cuerpo para poder motivar a sus estudiantes a que estudien. Bueno, todas estas cuestiones que ustedes ya en un tercer año conocen, porque ya han ido a práctica, ya saben qué pasa en las aulas. Lo que no sabemos mucho es qué pasa hoy en las aulas, que se va a empezar a trabajar y ya vamos a ir viendo un poquito esto. Entonces, aquí toma el autor el ejemplo del celular, ¿no? Que el celular es un teléfono, o sea, lo único que se quiso hacer cuando se pensó en esa nueva tecnología del celular es que el teléfono se pudiera llevar a todos lados, pero nunca se pensó que el teléfono iba a ser una mini computadora y que hoy, como funciona hoy, ¿no? Que prácticamente nosotros llevamos una PC en la mano, porque podemos hacer casi que todo lo mismo con algunas limitaciones que en una PC. Entonces, ¿qué pasa? Dice, la sociedad genera consecuencias no intencionadas, entonces los riesgos exceden las promesas. Entonces, aquí es esto lo que él, el juego que él hace, ¿no? Como dijimos al principio, es un filósofo. Entonces, este es el planteo teórico que él hace. ¿Qué pasa con todo esto en educación? ¿Qué pasa con estos riesgos y estas promesas? Y bueno, a partir de aquí lo que quería y la intención que tenía de plantearles, vuelvo atrás, de plantearles en este debate, en este documento que trabajamos de Burbule, es cómo las tecnologías de la información y la comunicación actuales, podríamos decir, ¿no? Actuales, este tema de la computadora en la escuela y todo lo que involucra en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con la postura del docente, tiene que ver con la postura de los sistemas educativos, tiene que ver también con lo que vimos en el video de Buckingham, ¿sí? Que decía, a ver, ¿qué van a hacer los docentes con esto? ¿No? Que pidieron, diría Burbules. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se tienen que preparar los docentes? ¿Qué necesita hoy un docente para poder pensar, ¿sí?, en responder a estas promesas que hicieron estas computadoras, ¿no? Y, y bueno, hoy podríamos decir que estamos obligados a ver qué pasa con todo esto y a poner en juego y sobre la mesa las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los riesgos que esto nos han ocasionado y cómo los hemos abordado. Y entonces, en este sentido, lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que miramos es que, y lo que se está diciendo desde el sistema educativo y en todas las reuniones que vamos teniendo, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, y que retrabajamos algunas situaciones particulares que estamos teniendo, decimos, bueno, hacemos lo que podemos, ¿sí? Hacemos lo que podemos, pero no hubiéramos podido hacer nada si no hubieran estado estas tecnologías como herramientas para que hoy podamos estar dando, por ejemplo, esta clase y que ustedes, estudiantes, no pierdan un año de estudio. Entonces, hoy estos riesgos y promesas se ponen otra vez en tensión, ¿sí? Y nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa con el conocimiento en todo esto? Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema de docentes y de estudiantes? ¿Cómo se regula el
ahora el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se mide? Hoy un tema de debate puntual es el tema de la evaluación. Y ahí vamos a tomar otro contenido, otro concepto que trabaja Burbules, que es el conocimiento ubicuo. El conocimiento ubicuo definido como un conocimiento que lo tomamos, se le dice ubicuo porque está en todos lados. Es aquel conocimiento, nosotros sabemos que podemos aprender y nacemos con ciertos conocimientos que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Dice el autor, ¿no? O sea, yo le traigo otra frasecita, ¿sí? Vamos a trabajar hoy así de esa manera, con algunas frases de los autores que traje para ponerlas en tensión. Entonces, podríamos decir, cuando se habla del conocimiento ubicuo, que cualquier persona, dice el autor, experimenta aprendizaje. Entonces, podríamos decir que somos aprendices y que creamos conocimiento de manera activa. ¿En función de qué? En función de la experiencia que nos va dando el mundo, en función de la experiencia propia de cada uno, y en relación a eso es el conocimiento que vamos adquiriendo, y a eso se lo llama hoy conocimiento ubicuo. Entonces, en este sentido, el autor va a decir también, juntos somos más inteligentes que separados. ¿Por qué? Porque dice, las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías habla él en su momento, hoy no utilizamos ese término, sino utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación actuales, porque ya no son nuevas, son actuales, pero no son nuevas, permiten expandir las capacidades, tanto físicas como mentales. Entonces, por eso el autor dice, juntos somos más inteligentes que por separado, porque podríamos poner como que en un principio teníamos memoria más libro, y esto implicaba una mayor capacidad, ¿no? Por ejemplo, usábamos la calculadora. Entonces, al usar la calculadora teníamos una capacidad diferente que nos permitía resolver problemas matemáticos de una manera más sencilla que haciéndola mentalmente o con lápiz y papel. Luego aparece la memoria más la computadora, o sea, siempre la memoria de la persona, ¿no? Entonces esto implica que vamos a ser más inteligentes o implica una mayor inteligencia. Ahora, si a esto le sumamos yo, sujeto, más la computadora, más las redes que me permite que haya otros sujetos del otro lado, con otros conocimientos, que me pueden a mí ayudar a apropiarme de otras realidades y de otros contextos, y el tema de las redes ha abierto, ¿sí? Y nos ha permitido dar un paso a esto que Burbule llama juntos somos más inteligentes que por separado. ¿Por qué? Porque construimos colectivamente, colaborativamente, otro tipo de conocimiento, y que es la base de lo que otros autores llaman la sociedad del conocimiento. Entonces, se habla de una inteligencia colectiva, de una inteligencia colaborativa, que permite que la inteligencia sea extensible, que se extienda. Hoy el concepto de inteligencia ya no es el mismo concepto de inteligencia de hace un tiempo atrás. Hoy hablamos de inteligencias múltiples a través de Gardner, autores como Gardner, y todo esto, digamos, ha aumentado, ¿no? Que también van a tener autores o pueden llegar a ustedes en su recorrido por la biblioteca nuestra de la cátedra, pueden llegar a tomar alguna de las autoras que habla del aula aumentada, porque hoy el aula no tiene paredes, hoy con las redes y con estas tecnologías de la información y la comunicación, se aprende en cualquier lado de las personas. Hoy podemos tener a los grandes autores a través de un video, a través de una conferencia,
hoy, hace un tiempito atrás, y hoy particularmente, a partir de esta situación social de la pandemia y de este virus, tenemos, digamos, en conexión directa a estos grandes autores, porque antes podíamos ver una filmación de una conferencia, como van a ver que le hemos citado los videos estos que hemos estado trabajando y los nuevos videos que les vamos a subir después de la clase de hoy. Pero fíjense ustedes que hoy tenemos a estos autores en conferencias directas, con link abiertos a que cualquiera que los quiere escuchar y quiere intervenir en una charla, que hoy se llaman conversatorios, puede participar y se difunden en las redes y entonces todos nos sentamos a escuchar, ¿no? Y ya no hay congreso, no hay... y hay algo muy importante en esto, ¿no? No tengo que pagar para escuchar a estos grandes autores. Son libres, son gratuitos y se está dando esto que tanto han pedido algunos que defienden la libertad del conocimiento y que se da a través de las redes, ¿no? Entonces, que citaba citaba Castel en uno de los videos que le subimos en la cátedra y decía, sí, el personaje, ¿no? Este gran personaje que fue quien creó la web, ¿no? Si lo hubiera patentado, ¿sí? Se hubiera hecho millonario, pero ¿qué dijo él? Sí, si lo hubiera patentado, me hubiera hecho millonario, pero no hubiera logrado la difusión que tiene hoy el conocimiento en la sociedad, ¿no? Entonces, hay muchos personajes, les digo yo, que son y están a favor de lo público, de que el conocimiento tiene que ser público, de que no tengo que pagar un precio para poder saber sobre ciertas y determinadas cuestiones que quiero saber. Y eso lo ha permitido las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿qué papel juega en todo esto la escuela? Si la sociedad está aprendiendo de esta manera, si la sociedad está abierta al conocimiento de una manera que nunca se había dado anteriormente, entonces hoy en esta sociedad o sea, Burbule, como autor, habla de esta inteligencia colectiva, colaborativa, que se va construyendo y que va creando conocimiento en todo momento, en todo lugar, y que es accesible a todos. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero la accesibilidad es hasta cierto punto, porque no todos tenemos conexión, porque no, y todos los problemas que estamos viviendo hoy, porque no todos tenemos datos para poder estar conectados todo el día, porque no todos nos llega la señal de internet bien, muchos nos colgamos en cualquier momento, porque bueno, las redes están saturadas, ¿no? Es parte de una situación actual, pero también es parte de la sociedad que estamos viviendo. Y esto nos ha permitido mirar la escuela, mirar digamos que es parte de nosotros porque estamos en el sistema de ustedes formarse como docentes y nosotros como ya profesionales docentes. Entonces, es parte de nuestro contexto, de nuestro trabajo y de nuestras cuestiones personales. Pero hoy se ha mezclado la escuela con el hogar, con la familia, estudiamos todos juntos, aprendemos todos juntos, ¿no? Y bueno, estas cuestiones yo creo que son los grandes debates actuales que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, por eso traje algún punteo de los autores, porque me pareció interesante que pudiéramos relacionarlo con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo se piensa la evaluación? Si ya se pensaba de otra manera hace un tiempito atrás cuando se hablaba de este conocimiento ubicuo y de cómo hoy se aprende y de cómo pensamos la escuela a partir de esta inteligencia colaborativa, de esta inteligencia colectiva, cómo puede ser que los chicos hagan exámenes en grupo, pueden hacer un examen en grupo, ¿no? Estamos hablando de la escolaridad primaria y secundaria, ¿no? Entonces, ¿cómo le pongo la nota si están haciendo un examen en grupo? ¿Se copian entre ellos? ¿Hacen trampa porque buscan en internet y bajan? Bueno,
Entonces, ahí es donde atraviesa la otra pregunta que nos hicimos hoy al principio: ¿qué tiene que tener, qué capacidades tiene que tener un docente para evaluar en estos contextos? ¿Qué tipo de evaluación tenemos que empezar a pensar, ¿sí?, a partir de estas nuevas miradas y de estas nuevas aulas que tenemos hoy, ¿no? Bueno, esto un poco era lo que dijimos recién, ¿no? El conocimiento en todo lugar y momento, que las aulas no tienen paredes, ¿eh? Hoy las aulas no son una estructura edilicia donde estoy, sino son realmente aulas abiertas. Entonces nos preguntamos, ¿cambiará la escuela? ¿Cómo cambiará la escuela? ¿Mm? Y hasta aquí el conocimiento ubicuo, las preguntas que nos hacemos, qué pensamos. Este es uno de los ejes conceptuales que es interesante plantear desde este autor Burbules. Otro contenido que me gustaría puntear es el contenido del hipertexto. Más allá de que el hipertexto es un contenido que se viene trabajando desde hace bastante, pero haciendo alusión a que es uno de los ejes conceptuales de Burbules que tenemos en la cátedra, tiene que ver con la manera de leer y de escribir, y tiene que ver con esta mirada de qué cambió en la escuela, qué pensamos que va a cambiar, de qué manera leemos y escribimos, de qué manera damos una evaluación y de qué manera nosotros como profesores vamos a tener en cuenta qué evaluamos de ese alumno, qué criterios de evaluación vamos a tener. Y tiene que ver el hipertexto, ¿por qué? Porque a partir de que aparece el hipertexto, aparece una manera diferente de leer y de escribir. Es un nuevo modo de organizar, de almacenar, de recuperar información a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. Es un nuevo modo de texto. Porque ustedes me dirán, bueno, sí, nosotros podemos agarrar un libro a la mitad, lo abrimos, vamos, venimos. Sí, pero el modo hipertextual me permite navegar en el texto intencionalmente. No es arbitrario, sino es intencionado. Yo sé que de aquí paso allá y voy eligiendo el recorrido que voy haciendo a partir de un hipertexto que me va más allá de que el hipertexto haya sido elegido por algún autor, ¿sí? Yo voy a hacer mi propio camino. Entonces hoy se habla de diferentes maneras de leer, de una relación autor-lector, o sea, el que lee es su propio autor. ¿Por qué? Porque va seleccionando y va realizando un recorrido de la lectura totalmente propio. No el que el autor quería, no sigue el mismo hilo de escritura de ese autor. Entonces, a partir de que yo leo los textos, navegando en ese texto, yendo y viniendo con mis propios criterios, ¿sí? Yo desconozco los criterios con que escribió el autor de ese texto. Entonces, el autor tiene un hilo conductor, una lógica de escritura y de narrativa, pero, y puede describir un fenómeno de una manera, pero yo, que soy el lector, puedo elegir mi propia forma de ir leyendo esa descripción o esa narrativa. Y por lo tanto estoy cambiando, ¿sí?, el hilo conductor del autor. Y esto es lo que dicen estos autores, valga la redundancia, en relación al concepto de hipertexto y que somos artífices de nuestros propios, a partir de nuestras propias lecturas, somos artífices del texto, del nuevo texto que cada uno, cada sujeto, va construyendo a medida que va navegando en el texto. Y bueno, hipertexto tiene que ver con
un texto dentro de otro, podríamos decir, sería un gran texto y totalmente relacionado. ¿De qué manera decimos que esto se relaciona? ¿Qué características tiene el hipertexto? ¿Y cómo esto va? La última pregunta sería, ¿cómo influye esto en la enseñanza y el aprendizaje? Influye porque podríamos hablar de aprendizaje autónomo. Sí, lo que no se puede hablar es de una enseñanza autónoma. ¿Mm? La enseñanza siempre es un proceso que para que yo enseñe tiene que haber alguien que aprende. En cambio, el aprendizaje es propio del sujeto y yo puedo tener un autoaprendizaje. Por eso es importante, perdón, esta postura que tienen ciertos autores hoy del conocimiento ubicuo, porque estas tecnologías, este concepto de hipertexto, de textos dentro de texto y cómo yo puedo navegar, ¿no?, por la internet, me permite pensar en que se potencializa el autoaprendizaje. Pero ¿qué pasa? Muchas veces van a encontrar que también se potencializa la enseñanza. Y entonces ustedes me van a decir, ah, bueno, pero si yo puedo elegir mi aprendizaje, digamos, vos Marta, ¿qué papel jugás si no me estás enseñando realmente? Entonces, bueno, ahí está otra vez, volvemos a cuáles son las capacidades que tiene que tener un docente en donde estamos atravesados hoy en los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje por estas tecnologías de la información y la comunicación, es que el docente tiene que estar preparado y tiene que tener capacidad para elegir, ¿sí?, y acompañar y guiar, ¿sí?, en ese aprendizaje del estudiante para que pueda navegar, no por cualquier lado, porque hay tanta información en las redes que nadie puede absorber hoy toda la información que existe. Entonces, el docente es aquel que va a tener la capacidad para poder adoptar criterios de selección de la navegación de ese estudiante que aprende. Entonces, yo voy a poder armar actividades, como le armamos nosotros a ustedes, con un montón de links que lleven a ese alumno a mirar esos videos y no otros. Doy el ejemplo porque es lo que estamos trabajando con ustedes, ¿sí? Nosotros hubiéramos podido decirle, busquen todos los videos de Burbule, que hay montones en internet, y elijan ustedes cuáles quieren mirar. Entonces ustedes pasarían horas buscando, horas mirando, y entonces yo, como docente, ¿cómo planifico mi enseñanza de estos contenidos con este autor? Bueno, selecciono un recorrido. Después de ese recorrido que nosotros seleccionamos, ustedes van a ser su propio autor lector o autor escucha, o autor mirada, ¿no? Porque van a ver los videos, van a recorrer y van a encontrar que cuando entran a un video a la derecha van a tener otros videos que lo relacionan, y más de una vez, yo les diría que casi siempre, terminamos haciendo un clic en alguno de los otros videos porque nos resulta interesante ver cómo sigue la historia.